noches, bienvenidos a un nuevo programa de Café Prensa TV por la pantalla de Canal 10. Mi nombre es Yamina Sabac y me acompaña el señor Jorge Albertinsky. ¿Cómo te va, Russo? Buenas noches. ¿Qué tal, Yamina? ¿Cómo te va? Buenas noches, el gusto de compartir con usted otro programa de Café Prensa, bueno, movidito y con invitados importantes. Rápidamente comenzamos entonces a, por supuesto, nombrar a cada uno de ellos. En primera instancia vamos a tener la visita de Nelson Portugal, concejal electo de Concepción. Bueno, va a estar Alberto Levos, papá de Paulina Levos. Hace 17 años asesinaban a su hija y todavía ese crimen se mantiene impune. También nos visita Jerónimo Vargas Aynace, quien hoy conduce el ENOS en nuestra provincia y también salió legislador electo en Tucumán. Y va a estar acá el concejal Agustín Romano Norri, legislador electo, va a ocupar su banca en la legislatura a partir del mes de noviembre, así que un menú completito para la noche de hoy. Exactamente, la invitación ya está hecha, acompáñennos y comenzamos de esta manera. Bien, Russo, ya damos la bienvenida a nuestro invitado, lo vamos a recibir a Nelson Portugal, concejal electo de la ciudad de Concepción. ¿Cómo te va, Nelson? Gracias. Así es, muchas gracias, buenas noches para todos ustedes y para la audiencia. Bueno, pasaron unas elecciones muy reñidas, sobre todo en Concepción, teniendo en cuenta que había varios candidatos, por ahí candidatos importantes. Vos estabas acompañando a Miguel Abud, que finalmente no pudo llegar a la intendencia, que quedó para Molinuevo. ¿Cómo te imaginas el consejo que viene en la ciudad de Concepción, teniendo en cuenta que van a ser una mayoría que van a tener que consensuar permanentemente, o el intendente, mejor dicho, va a tener que consensuar con ustedes? Sí, la verdad que vos también bien lo dijiste. En mi caso soy nuevo, en la política y también en el consejo. Voy a estar rodeado con con candidatos que tienen experiencia, que han sido dirigentes, que han sido candidatos en otros momentos, y también algunos concejales que ya están repitiendo. De mi parte siempre va a haber un diálogo, un consenso. Yo busco en política trabajar por la comunidad y todo lo que sea en beneficio para la ciudad, vamos a estar siempre abiertos para escuchar y poder conversar. Vos decías, Nelson, que sos nuevo en esto de la política. ¿Qué impronta pensás dar, a tu carrera política que comienza ahora? Y, desde afuera como vecino me imagino que veías muchas situaciones que quizás ahora tenés la oportunidad de poder cambiar y gestionar en el Consejo. ¿Cuáles serían algunas de ellas, no? Sí, la verdad que la impronta mía siempre va a ser lo que me ha marcado a mí en mi experiencia personal. Yo vengo de una actividad privada, hace 16 años que venía trabajando en una actividad, como dije, privada, y en el cual, ha visto cuando uno dice, entré por una puerta y salí por esa misma puerta, sí, conociendo clientes, proveedores, gente, traté con todo. Entonces la verdad que desde ese lugar recibí muchísimo apoyo, muchísimo cariño, y también fue dirigente de fútbol, en el cual en la Azucarera Argentina, que en esa institución logramos el ascenso, que estamos en la primera división. Entonces esa impronta de que tengo el cariño de la gente, donde siempre he estado, enmarcado, he dejado huella. Quiero en la política hacer lo mismo, tratar de que todo lo que tengo en esa experiencia poder aplicarlo, consensuar con los demás concejales, hablar con el intendente y tener mi impronta. Sí, yo he caminado, he recorrido la ciudad en este tiempo y he notado muchos flagelos en la parte social, en la parte de los niños, la gente, los barrios más humildes. La verdad es que tengo muchas perspectivas, ganas de trabajar en la parte del área deporte, la cultura, y la verdad que ahí tengo unos proyectos para llevarle al intendente, a los demás concejales, para presentarle y para que podamos trabajar con esa gente. Bueno, seguramente, Nelson, el peronismo se debe lamentar porque, Miguel Abud iba con el apoyo de Juan Mansur y Albarracín con el apoyo de Jaldo, pero da la sensación que si cualquiera de los dos se arreglaba o uno se bajaba, el peronismo terminaba ganando y recuperando la intendencia de Concepción, porque eso me parece que le facilitó a Molinuevo poder continuar, la senda de Roberto Sánchez. Sí, claramente un análisis que también nosotros lo hicimos, que si trabajábamos para uno solo, seguramente el triunfo del peronismo en Concepción estaba, a la vista. Pero las cosas se dieron así. Nosotros, yo trabajé con Miguel Abud, la verdad que tenía un proyecto muy bueno para la ciudad y ojalá que desde mi lugar, con los chicos que me acompañan, porque del candidato Miguel Abud entramos 3 concejales. Entonces, ahí estamos trabajando en conjunto para que la idea y los proyectos que él tiene y tenía, podamos también llevarlo al Consejo Deliberante y empezar a trabajar. ¿Cómo analizaste lo que han sido estas elecciones? Quizás en Concepción, que
ha sido y es un municipio en donde la oposición gana, ¿no? Pero por lo menos en el Consejo Deliberante, en este caso los resultados han sido bastante divididos y bastante equitativos. ¿Ha marcado un cambio, ha marcado otra impronta diferente el resultado? Y sí, bueno, en el Consejo nosotros ahora vamos a tener mayoría. Claro. De parte del arquitecto Miguel Abud tenemos 3 concejales, de parte de Raúl Albarracín tenemos otros 3, también está Franco Morelli. Entonces nosotros vamos a marcar, digamos, mayoría en el Consejo Deliberante. Entonces creo que también vamos a hacernos sentir para poder trabajar y nuestro proyecto que seguramente vamos a charlar, vamos a dialogar para llevarle al señor intendente para que, bueno, podamos trabajar. Creo que va a ser un consejo muy bueno. Yo creo que también es lindo que sea así, podamos dialogar y haya discusiones para la ciudad. A ver, vos sos de Concepción y lo conoces bien. Te digo vos porque nosotros, por lo menos en este programa, nos quedamos con las ganas de saber qué pensaba y qué quería Sánchez para la provincia. ¿Te sorprendió, digamos, el resultado? Porque fue una paliza bárbara. Jaldo se terminó convirtiendo en el gobernador más votado de la historia. Una derrota dura. Ustedes en Concepción, que vieron el proceso de Sánchez político, ¿imaginaban una derrota tan dura? Y la verdad que, bueno, pasa que Concepción, hace 2 años atrás, digamos, es como que yo siempre dije y hablaba, quedó una pausa. No se mostró muchas obras, no se mostró mucho crecimiento de que cuando estaba Roberto y cuando estaba el arquitecto Miguel Abud. Entonces creo que trabajaba muy bien. Yo creo que todo lo que en Concepción se hizo fue de la mano de la parte de obras y servicios públicos que estuvo el arquitecto Miguel Abud. Entonces después de acá hubo una pausa. Yo creo que Roberto no aparecía mucho en los planos y la verdad que fue un buen intendente y la verdad que, pero bueno, ha sido una sorpresa, digamos, yo confiaba que nosotros ganábamos, confiaba que Osvaldo Jaldo ganaba y bueno, pero para la demás gente era como que era una sorpresa grande, digamos. Seguro. Hablando un poco a nivel nacional, ¿cómo analizás todo lo que está sucediendo con los precandidatos a presidente, ¿no? Digo, ¿cómo evaluás el contexto político de lo que puede llegar a pasar? Sí, la verdad que bueno, ya en el plano nacional, la verdad que esto es una sorpresa para todos. Un día teníamos unos candidatos y al otro día teníamos otros. Yo creo que ellos que tienen mucho más experiencia que uno que recién está incursionando en el camino de la política. Deberán tener alguna estrategia, algunos planes, digamos, para poder continuar en el gobierno y creo que si ellos tomaron esa decisión, nosotros seguramente ahora cuando empecemos a trabajar vamos a apoyar a la lista que están presentando. Si bien no es tu espacio político, Nelson, pero pensás que ahora, a ver, se puede ver una diferencia con Molinuevo ya intendente elegido por el pueblo, que Molinuevo que asume la intendencia porque era el presidente del Consejo Deliberante. A ver si va a haber un cambio. Claro, si Molinuevo ahora le podrá dar su propia impronta y no quizás seguir los lineamientos que tenía con Sánchez. Y bueno, ojalá, esperemos eso. Tuvo 2 años ya para hacer su propia impronta, creo yo. Pero bueno, capaz que ahora con el apoyo de la gente él quiera generar otros cambios o otras cosas. Y bueno, es lo que espera la ciudad. La verdad es que nosotros necesitamos que la ciudad siga creciendo, que necesitamos grandes cambios, obras necesitamos nosotros para nuestra ciudad. Y ojalá que estando nosotros desde el Consejo podamos trabajar, podamos apoyarlo y tratar de que esas ideas para el crecimiento lo podamos llevar a cabo. ¿Cómo han vivido en este caso el escrutinio? Bueno, sobre todo de la sección en la cual ustedes hoy están representando. Digo, ¿ha habido algunas anomalías? ¿Han hecho algunas denuncias? ¿Cómo lo han vivido ustedes en lo personal como espacio político, no? No, la verdad que en lo personal nosotros hemos trabajado, terminó las elecciones. Después, bueno, yo estaba en la lista oficial, digamos, de frente de todos. Presentamos a nuestra representante, digamos, y se encargó de todo lo que es el escrutinio. En mi caso particular, yo con mis ¿cómo se dice? Mis cuentas, sí. Estábamos... con tus fiscales. Exactamente, con mis fiscales, estábamos con tercero y después en el escrutinio final terminé cuarto, ahí no sé qué pasó en el camino, pero bueno, a ver, yo soy nuevo en la política, a mí me gusta hablar en la calle, me gusta hablar con acciones, con política, a mí ahora me van a ver trabajar desde otro lugar, de otra manera y creo que ahí sí es lo más importante, creo que lo más importante es lo que uno puede hacer como acción, como político y un número más, primero, segundo, tercero, creo que en este caso ya no cuenta. A ver, no es fácil meter 3 concejales en un espacio. ¿Hubo mucho corte de boleta? Sí, yo creo que la gente en Concepción elige, o sea, es como que
corta acá, pone allá, es como que estoy notando, y con la poca experiencia que tengo, que el Concepción elige el candidato, elige a quién quiere votar, por cariño, afinidad o por alguna experiencia que he tenido en la política. Entonces en Concepción sí hubo cortes de boleta. Bien, vamos a ir al ping-pong, si te parece, Russo. Te vamos a explicar, Nelson, son 3 preguntas, hay que responder de la manera más concisa posible. Bueno, vamos a estar, por supuesto, tocando diferentes temas. Comenzamos con el ping-pong. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué Miguel Abud perdió la elección en Concepción? Y bueno, yo creo que Miguel se rodeó con gente buena, con poca experiencia en la política, y creo que eso en unas elecciones como se habían dado en la ciudad de Concepción necesitas tener mucha experiencia, y yo creo que nos faltó un poco más trabajar en eso con nuestros fiscales, nuestros dirigentes, y entonces como nuestros candidatos también, entonces como que quedó un poco corto eso. ¿Quién será el presidente del Consejo Deliberante de Concepción? ¿Usted o quizás Mercedes Benítez? Y la verdad que, no sé, yo desde mi lugar tengo todas las ganas de estar, soy una persona que me siento capaz, por eso estoy acá y me presenté como candidato, y ojalá que podamos tener un diálogo entre todos y que sea lo mejor para el Consejo Deliberante. Vamos a estar y vamos a apoyar. ¿Te gusta cómo quedó conformado el nuevo consejo? Digo, con 3 concejales que responden a Abud, 3 que responden al Albarracín, los que tengan Molinuevo, porque son 12 en Concepción. Sí. ¿Te gusta cómo quedó formado? Sí, porque lo conozco a todos, la verdad que en Concepción nos conocemos todos, creo que son personas que podemos llegar a tener un diálogo, podemos llegar a conversar, y creo que sí, que vamos a trabajar bien. Por lo menos desde mi lugar y de mi experiencia que tengo en la actividad privada, tuve muchas conversaciones con mucha gente, auditorios, que bueno, creo que con el Consejo también puedo llevar muy bien. Nelson Portugal, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, pasaba entonces por nuestro estudio Nelson Portugal, candidato electo a concejal de Concepción. Nosotros vamos a una pausa, Russo, si te parece, ya volvemos. Bien, continuamos en la noche de Canal 10 haciendo Café Prensa y está con nosotros Alberto Levos. Alberto, ¿cómo le va? Buenas noches y gracias por venir. ¿Qué tal? Como siempre, saludo a usted y a todo el equipo del programa. Por cierto, los felicito. Gracias. Muchas Muy gracias. bueno el programa, muy buena la conducción como siempre. Un saludo a toda la audiencia y el agradecimiento por la invitación, y estoy a total disposición. Alberto, palabra autorizada para hablar de muchas cosas que suceden en Tucumán, la impunidad con la que se maneja una justicia hoy, ¿no? Han pasado muchos años del crimen de Paulina y hasta el día de hoy, ¿podemos decir que esto sigue impune? Sigue absolutamente impune, habida cuenta que el homicidio brutal de mi hija Paulina, ocurrido el 26 de febrero de 2006, hace más de 17 años, sigue impune. Aquí yo creo que es importante no generalizar. En todos los órdenes de la vida hay gente que hace las cosas muy mal, gente muy dañina, pero son los mínimos, los menos. Pero tienen una inmensa capacidad de daño y que muchas veces nos lleva a generalizar y decir la política, los gobernantes, la justicia, y abarcamos a todo en este paquete de maldad, digamos, cuando sabemos que en todos los ámbitos de la vida la mayoría de las personas, como en el periodismo, son gente de bien. Y como en estos órdenes de la vida, como digo, hay pocos que son dañinos y que hacen mucho daño. En el periodismo lamentablemente también. Hay gente que son mercenarios y que se dedican a estar al servicio de los otros dañinos para difamar, para informar mal, para en definitiva no estar al servicio de la verdad. El homicidio impune de Paulina sigue impune por culpa de estos pocos dañinos que están metidos en los diferentes ámbitos de la comunidad tucumana. Para darle un ejemplo concreto, ustedes saben que hubo 3 juicios por el homicidio de Paulina, donde han sido condenados por encubrimiento agravado altos funcionarios del gobierno de Alperovich. Bueno, condenado el que era jefe de policía, Hugo Sánchez, el que era secretario de Seguridad, Eduardo Vilela, el que era subjefe de policía, Nicolás Barrera,
En el primer juicio fueron condenados los policías que tenían a su cargo la comisaría de Raco, y en el tercer juicio fue condenado el fiscal Albaca, que está en la cárcel. Juicios que se demoraron más de 15 años en llevarse a cabo, por todo el entrometimiento del poder político encabezado por Alperovich en para entorpecer la buena marcha del proceso judicial. Cuando se hizo el segundo juicio, que se los condenó a los jefes policiales y al secretario de Seguridad, la Sala 3 sentenció no solo la condena por encubrimiento agravado de otro tipo, sino que dictó 40 puntos, tiene la sentencia, por las cuales ordenó que se investigue a José Alperovich, el responsable del homicidio impune de Paulina, y a 40 personas más por delitos de encubrimiento, abuso de autoridad, falsificaciones de instrumentos públicos, falsos testimonios, una serie de delitos. Eso ocurrió, esa sentencia es del 25 de febrero del 2019 y está firme. Y no avanzó absolutamente ninguna investigación en contra de todas estas personas. Se han abierto 21 expedientes. Se ordenó también investigar a la doctora Lilia Moyano, que era la jefa del laboratorio bioquímico de la policía, porque ella junto con Albaca fueron los protagonistas principales de que se destruyan los cabellos que encontraron en el cuerpo de Paulina, que no se pudieron peritar porque se pudrieron. Esas causas están paralizadas. Ustedes se acuerdan que cuando fue este juicio, que duró un año, salieron 12 personas detenidas de las salas del juicio por falsos testimonios. ¿Recibieron alguna sanción? Ninguna, ahí andan, lo más campante. Entonces, el grave problema que tenemos, queridos amigos, y les digo a la audiencia, es que no solo en esta provincia, en todo el país, está recorrido por dos graves situaciones, que son la falta de prevención y la falta de control. No se controla. Fíjense ustedes, estas causas que yo les hablo, estos 21 expedientes, están en el Ministerio Público Fiscal a cargo del doctor Edmundo Jiménez, que le dio la responsabilidad al doctor Mariano Fernández que investigue. 4 años y medio para investigar causas que no tienen ninguna complejidad. Todas las pruebas están en el expediente. No se investigó. Se auditó la fiscalía del doctor Mariano Fernández, se lo controló. ¿Saben cuántas veces lo controlaron al doctor Carlos Albaca en 25 años de fiscal? Una sola vez. Ahora, Alberto, te pregunto porque hace poquitos días estuviste en Chaco acompañando a la mamá de Cecilia, un caso que conmueve hoy, y se habla de estos crímenes en las provincias. A ver, lo de Santiago del Estero, el triple crimen de la dársena, le costó el gobierno a Juárez. Lo de Catamarca, lo de María Soledad Morales, le costó el gobierno, finalmente fue intervenida la provincia. En Chaco daría la sensación que políticamente, más allá que desde acá de Tucumán, vos estuviste allá, no veo que haya una idea de Capitanich de estar tapando. De hecho se desliga Capitanich ahora de Merenciano Sena y de su esposa, y acá en Tucumán no pasó lo mismo. O sea, estamos hablando de crímenes parecidos con gente del poder involucrada o allegada a la situación, y acá en Tucumán eso no pasó. En las otras provincias le costó al gobernador el puesto prácticamente. Bueno, yo en primer lugar tengo que destacar la gigantesca solidaridad del pueblo tucumano. Si no fuese por esa solidaridad de toda la sociedad en su conjunto, de los artistas, de los periodistas, de los integrantes de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, de mis abogados héroes, porque para enfrentar estos poderes tan gigantescos tenés que tener héroes a tu lado, como el doctor Emilio Marat, el doctor Roberto Tejerizo, el conjunto social que se unió. Esta lucha no hubiera podido ser posible. Lo que pasa es que naturalizamos tanto estos delitos que ya no nos llama la atención. Estamos hablando que fueron condenados a la más alta pena que prevé el Código Penal, muy baja por cierto, que son 6 años de cárcel, un fiscal, un jefe de policía, un secretario de seguridad, un subjefe de policía, que esto en otras épocas hubiera sido un escándalo de dimensiones gigantescas, pero como parece que es normal que estos tipos encaramados en puestos de tanta responsabilidad y tan altos cometan estos terribles crímenes.
Yo creo que esta lucha ha dado su resultado. No lo que uno espera, porque lo que uno espera es que se llegue a la verdad rápidamente y que los homicidios de Paulina estén en la cárcel, pero dio su resultado principalmente. Antes del año 2006 era muy raro ver familias reclamando por justicia por hechos impunes. Sí. Ahora es raro no verlo. Y has mencionado el caso de Cecilia, que la verdad cada vez horroriza más escuchar a las noticias de lo que han hecho. Yo recién cuando venía escuchando cosas horrorosas, horrendas. Perdón, ¿qué fue lo que le dijiste, lo primero que le dijiste a Gloria cuando la viste? Mire, yo me puse en contacto con ella porque nosotros integramos un colectivo de lucha junto con familias y con víctimas de todo el país, como Matías Bañato, Vivian Perrone, Jimena Duris y Guillermo Braña, y siempre nos ponemos a disposición de la víctima. Le dije que cuenta con todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad, nuestra experiencia, y que se prepare porque va a ser atacada, cosa que sucede y que sucedió en un primer momento. Y que va a ser atacada ella y Cecilia, la víctima, porque es un patrón de conducta de todos estos tipos relacionados con el poder que se sienten con tantísima impunidad y que cometen estos hechos aberrantes, inimaginables, que les reitero, nos horroriza pero no nos causa sorpresa. Ustedes han mencionado varios casos y sí, yo le puedo dar todo el programa mencionando casos que ocurren en todo el país. ¿Sabe que estos son los más importantes que voltear a un gobierno? Claro, pero a ver, la idea no es voltear un gobierno, la idea es que no ocurran estas situaciones que tienen por víctimas centrales a las mujeres jóvenes, más vulnerables, que no ocurran. Sin embargo, siguen ocurriendo. Y siguen ocurriendo en ámbitos donde hay una relación íntima entre el poder político y estos asesinos, donde hay una mimetización, porque se creen que tienen impunidad absoluta y total. Y en muchos casos, claro, a ver, si esto cena, Capitanich, veían la historia de Paulina y ven que los homicidios están impunes, y bueno, dicen, hacemos lo mismo, total, si en Tucumán pasa esto, en el Chaco puede pasar peor. Porque la única explicación que yo me doy es que no lo quieren investigar al Perovich. Bueno, Alberto, llegó la hora del ping-pong. Desgraciadamente, viste que el tiempo, tanto en radio como en televisión, vuela. Entiendo. Jugaste al ping-pong con nosotros. Es una pregunta y una respuesta cortita, sin demasiada argumentación. Empezamos. La primera pregunta: ¿por qué todavía no se resuelve en la justicia el caso de Paulina? Porque hay intromisión del poder político. Por este caso puntual, Paulina Levos, ¿Alperovich debería estar preso? No tengo la menor duda. ¿Qué es lo que te motiva a estar en pie con esta lucha hace 17 años? Y es la lucha por justicia por mi hija, por Paulina, y justicia por todas las víctimas de la impunidad, no solo de Tucumán, sino de todo el país. Alberto Levos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por su solidaridad y ojalá que tengan un exitoso programa. Un saludo a toda la audiencia. Vamos a ir a una pequeña pausa y en minutos más Café Prensa TV. Quédate ahí. Muy bien, Russo, continuamos con más Café Prensa, tercer bloque de nuestro programa y por supuesto tenemos más invitados en piso. Así es, porque está con nosotros Jerónimo Vargas Ignacio, bueno, legislador electo Jerónimo, muchas gracias por venir a Café Prensa. Gracias a ustedes por invitarme y un saludo a toda la teleaudiencia. Es un placer estar con ustedes acá. Bueno, desde lo que pasó hace unos días hasta ahora, comenzamos por las elecciones. ¿Cómo lo viste, cómo lo analizaste, cómo lo viviste? Bueno, muy bien, en general muy conforme. El peronismo sacó más de 600.000 votos en esta elección, 22, 23 puntos de diferencia. 55% de los tucumanos acompañó a nuestros candidatos a gobernador y a vice, y eso para nosotros es una muestra indiscutible, incontrastable de apoyo a la gestión de Juan Mansur de estos 4 años y estos 4 años posteriores. Este acompañamiento por arriba de una mayoría es una muestra que la gente nos sigue acompañando y que esto nos da además una responsabilidad adicional, ¿no? De ver qué es lo que falta, qué es lo que hicimos mal, qué es lo que hay que corregir, a dónde todavía nos falta llegar. Y creo que ese es el desafío que va a tener Osvaldo Jaldo, que va a tener Miguel Acevedo y todos los que estamos en este equipo,
para los próximos 4 años, ¿no? Seguir tratando de resolver los problemas de la gente y consolidar las cosas buenas que se hicieron. Ahora, Jerónimo, ¿qué te deja este sistema de acople? Porque, a ver, vos ganaste casi siempre que te presentaste con este sistema y seguramente el que gana no quiere que se cambien las cosas, pero ¿te cuesta mucho más una elección con este sistema? En la Argentina hay 2 sistemas, una boleta única, una lista sábana o un sistema de acoples. También hubo ley de lema en su momento. Yo en el año 99 gané la elección con ley de lemas que permite que cualquier persona se presente. Sí. Hoy el sistema de acoples es lo que te obliga a que tenga un partido. Un partido necesita por lo menos 4.000 afiliados, ¿verdad?, para poder ser candidato. Es decir, era un límite al sistema de lemas. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a las listas sábanas que tienen algunas provincias, donde las listas las arman un grupo cerrado que está en el partido, como es Fuerza Republicana, por ejemplo, que en el living de la casa de un busi se arma una lista, o permitimos que participen, ¿no? Bueno, el desafío es encontrar el justo equilibrio. Yo creo que el sistema de lemas hoy es bueno porque permite la participación razonable, pero quizá hay que acotarlo. Bueno, son los grandes desafíos que tenemos. Lo que no me gustaría es volver al sistema de lista sábana, porque sí entiendo que eso de ninguna manera permite la participación de quien tiene ganas de ser candidato. Ahora, legislador electo, bueno, en el momento de asumir, ¿por qué punto, por qué proyecto crees que es importante empezar a trabajar? No, a ver, nosotros creo que hoy, a diferencia de otros años, tenemos la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Nosotros hemos recuperado el municipio después de muchos años, con una muy buena candidata como fue Roxana, con un peronismo unido, con un peronismo que ha trabajado de manera muy comprometida para ganar la municipalidad, y creo que eso, bueno, es una muestra de que hay además de cabezas, de dirigentes que han tomado ese compromiso, de mucha gente que espera que Roxana pueda provocar ese cambio que hemos venido anunciando, ¿no? Y ese creo que es el máximo desafío que tenemos los dirigentes de la capital, más allá de un proyecto, una mirada, sino a ver cómo ayudamos para que Roxana pueda empezar a reconstruir ese segundo y tercer cordón de San Miguel de Tucumán, que está condenado al olvido hace muchos años, porque el municipio ha sido un instrumento, una herramienta de ambición política de Germán Alfaro y no un instrumento de mejora en la calidad de vida de los vecinos. Entonces, ese cambio tiene que venir no solamente encabezado por Roxana, pero además por un gran equipo de dirigentes de la capital, de técnicos, de dirigentes de la política, ¿no es cierto?, de personas que tengan conocimiento para armar un gran equipo para lograr esto. Necesitamos un shock de gestión de 180 días, que es lo que ella ha anunciado y se ha comprometido, y en eso vamos a estar. Seguramente va a estar el gobernador ayudándolo, seguramente va a estar Juan Mansur ayudándola, y todos nosotros buscando eso. Hoy un proyecto de ley puede o no ser importante. Lo que debe ser necesariamente importante es la gestión ininterrumpida, potente y profunda que hagamos de la capital a partir de esta nueva realidad que es Roxana Char, la intendenta. Haciendo una lectura de las elecciones y ya con varias encima, ¿fue una gran derrota, la más dura de Germán Alfaro? ¿Él fue el gran derrotado? Bueno, yo creo que sí, porque ha perdido claramente la elección como candidato a vicegobernador y su esposa ha perdido la municipalidad. Entonces creo que hoy están en una situación de difícil retorno, porque no sabemos desde dónde, ¿no es cierto? Y esperanzado en un triunfo de Rodríguez Larreta, por eso es candidato a diputado, con un escenario que todavía no está definido. Así que para nosotros lo importante era ganar la provincia y recuperar la capital. Hemos logrado eso. Bueno, ahora tenemos el desafío de que Sergio Massa sea presidente, así que estamos empezando con todo el preparativo de armado, de organización de lo que va a ser esta elección PASO, que va a ser mucho más que una PASO, digamos, ¿no? Es la primera gran encuesta que se hace sobre los candidatos, donde nosotros nos vamos a dirimir con un candidato como Grabois, que
no va a tener el apoyo que va a tener Sergio de todos los gobernadores y todos los intendentes, así que esperamos un triunfo contundente, pero además un posicionamiento importante de cara a la general. Sabíamos que el triunfo del peronismo en la provincia era algo muy importante para la precandidatura de Juan Mansur, conformando una fórmula presidencial. Sin embargo, bueno, apoyaron en Buenos Aires a la espera del anuncio oficial y de un momento a otro todo cambió, todo se modificó. ¿Cómo lo traducen políticamente? ¿Ha sido una traición del peronismo? No, para nada. A ver, Juan Mansur era candidato a una PASO, donde estaba Daniel Scioli además, donde estaba Guado de Pedro con él, un acuerdo hecho con Cristina en su momento, y era un candidato para una PASO. Bueno, el peronismo decidió, con él incluido, que haya un candidato de consenso, y ese consenso era quien mejor esté en una encuesta, en varias encuestas que se hicieron. Bueno, a último momento se tomó la decisión de evaluar eso y de, por una cuestión de estrategia, tratar de llevar un solo candidato, o por lo menos un candidato muy potente y con todo el apoyo. Y es lo que se logró. Esta unidad del peronismo implica, en el caso de Juan Mansur, en el caso de Guado de Pedro, de Daniel Scioli, resignar un lugar para apoyar a lo que entienden todos que era el mejor candidato, y eso creo que hay que expresarlo y traducirlo en lo que es el peronismo, ¿no? No nos olvidemos que acá en Tucumán Juan Mansur ganó una interna, Jaldo perdió una interna, sin embargo Juan decidió que Osvaldo era el peronista que estaba mejor posicionado para ser candidato, y en el marco de esa unidad todos entendimos que era lo mejor. Entonces, acá cuando se piensa para disputar espacios que son trascendentales, está claro que las particularidades o los deseos individuales deben ceder a lo que es lo mejor, y es lo que se ha hecho, y creo que ha sido valorado por todo el peronismo, ¿no? Juan Mansur ha tenido una gran tarea en los últimos 20 años en el PJ, como ministro de la provincia, como ministro de la Nación, como gobernador, como vicegobernador, como jefe de gabinete, el vicepresidente del PJ a nivel nacional, el presidente del PJ a nivel provincial. Tiene todas las credenciales para ocupar todos los lugares. En ese marco hemos priorizado a lo que entendían todos que era lo mejor, y vamos a trabajar en esa dirección todos unidos. Bueno, costó una semana, un par de días, porque hubo después algunas declaraciones y algunos roces, pero da la sensación que ahora están todos encolumnados en el peronismo para apoyar a Massa, que es el candidato, más allá de que está Grabois también. Pero digo, lo que está pasando en Juntos por el Cambio, con esa interna cada vez más fuerte entre Bullrich y Rodríguez Larreta, ¿los favorece a ustedes de alguna manera? Bueno, en algún punto es importante que la ciudadanía vea, porque aquellos que se presentaron como la nueva política o como la buena política, hoy muestran lo peor de esa cara, ¿no? Es decir, en una interna donde no se habla de propuestas, sino están viendo quién dice las peores cosas del otro. Eso a la ciudadanía, sin duda alguna, no le interesa escuchar. Candidatos que se peleen, que supuestamente son de un mismo espacio o de un mismo frente, que se dicen las peores cosas con tal de ver quién le saca un voto al otro. Esa no es la Argentina que necesitamos, ese no es el modelo que el argentino piensa o que quiere, porque además representan, por lo menos para los tucumanos y para los norteños, el centralismo más acabado, ¿no? Son candidatos porteños que tienen una mirada absolutamente antifederal. Lo hemos vivido con Macri, no queremos que se vuelva a vivir otra Argentina como esta, absolutamente dividida entre porteños y provincianos. Patricia ha sido 2 veces ministra, ha sido ministra de la Rúa, ha sido ministra de Macri, ha estado en todos los partidos políticos, menos con Milei, estuvo con todos los partidos políticos, ¿no? Y Rodríguez Larreta viene del peronismo menemista, ha sido el delfín de Macri, hoy está peleado con Macri y lleva candidatos radicales, ¿sí? Nosotros podemos ver que ahí las cosas no están bien, y creo que esto también favorece a la unidad del peronismo. Así que, bueno, sabemos que tenemos que emprolijar muchas cosas, sabemos que hay cosas que podemos mostrar y hay cosas que debemos asumir y que debemos
tener una propuesta para resolver, y creo que ese es el gran desafío que tiene Sergio en estos meses que se vienen. Bueno, llegó el momento del ping-pong, Jerónimo, que son 3 preguntas y no requiere... Antes eran 10. Creo que hay economía procesal. Sí, corremos, hacemos todo. Bueno, ¿vamos con el ping-pong? Comenzamos. La primera pregunta, ¿Cristina Kirchner lo usó Juan Mansur? No, de ninguna manera. Era un candidato para una interna. Era una fórmula para una interna, contra Scioli. Bueno, después hubo unidad. Esto es parte de la negociación política y parte también de lo que es el peronismo como un gran movimiento buscando al mejor candidato. ¿Usted es hombre de Mansur o de Halder? De Juan Mansur, claro que sí, por supuesto. ¿En qué va a quedar las promesas de agua y cloacas sin Mansur ya en el gabinete a nivel nacional? Bueno, nosotros venimos hablando primero tenemos la expectativa de que nuestro gobierno nacional pueda seguir gestionando el país, y en eso tenemos una gran oportunidad de seguir haciendo todas estas obras y una mirada federal muy promisoria. Pero también es importante decir que Osvaldo Jaldo tiene una propuesta, tiene un plan, sobre todo para lo que es el Gran San Miguel de Tucumán, vinculado al déficit de agua potable, de cloaca. Nosotros tenemos licitado, adjudicado 8 grandes obras para San Miguel de Tucumán, que todavía estamos esperando el financiamiento para poder hacerlo, y que tiene que ver con ese cambio tan necesario y con esa deuda tan grande que todavía tenemos en la ciudad. Así que, de una manera o de otra, eso lo vamos a hacer y vamos a reconstruir todo esto que hoy es necesario hacer. Jerónimo, muchas gracias por tu tiempo acá en Café Prensa. A usted, muchas gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos. Bien, seguimos en la noche de domingo en la pantalla de Canal 10 haciendo Café Prensa, y ya está también nuestro último invitado en la jornada de hoy, Yamina Zabal. Hablamos de Agustín Romano Norri, concejal, pero legislador electo ya a partir de fines de octubre, en noviembre va a estar asumiendo. Agustín, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya las elecciones pasaron, pero bueno, todavía continúan los escrutinios. Los escrutinios han sido muy polémicos también en cuanto a los resultados. ¿Cómo lo han analizado ustedes, no? Sí, bueno, la verdad han sido jornadas prolongadas, complejas. La gran mayoría del escrutinio transcurrió bien. Después hubo algunos inconvenientes, hay algunos inconvenientes, como por ejemplo lo que está pasando con la banca 19 de la capital. Pero bueno, creo que independientemente del escrutinio, acá después de una elección hay que hacer una autocrítica de lo sucedido. Creo que tenemos, como espacio político, teníamos una expectativa mucho mayor a la que logramos, tanto a nivel provincial como a nivel municipal, y bueno, eso también depende de muchos errores que hemos tenido, tanto políticos como de gestión. Bueno, creo que hay que hacer la autocrítica, y ahora en agosto tenemos, digamos, la revancha en las PASO, y luego en octubre la general, donde Juntos por el Cambio tiene que ganar en Tucumán para acompañar, digamos, a que Juntos por el Cambio gobiernen el país. Bueno, y en lo personal, Agustín, ¿cómo te imaginas la legislatura que se viene? Porque, a ver, Fuerza Republicana ya no va a tener la cantidad de legisladores. Vos sos muy joven, pero ya tenés la gimnasia de 8 años en el Consejo Deliberante, que también es fuerte. ¿Cómo te imaginas en la legislatura? Bueno, primero que nada vamos a trabajar desde el radicalismo y desde Juntos por el Cambio como oposición al gobierno provincial. Vamos a hacer una oposición constructiva, o sea, todo lo que esté bien acompañaremos, lo que esté mal no tan solo nos opondremos, sino que propondremos lo que nosotros pensamos que es lo que debe ser. Creo que hacia eso tenemos que ir. Una oposición no solamente se queda en la crítica, sino también en la propuesta, una propositiva. Creo que eso es lo que está pidiendo la gente, y creo que pasadas las elecciones estos son los momentos donde tenemos que generar los consensos que le den a Tucumán de una vez por todas la posibilidad de que haya crecimiento, de que vengan empresas a radicarse, de que haya trabajo genuino, que bajemos para eso los impuestos, que vayamos generando digamos, que le demos la previsibilidad al empresario que quiera venir a instalarse a Tucumán, de decir, bueno, si supongamos yo tengo pensado trabajar mucho sobre el tema turístico. Si vos venís, me haces un hotel y me generás 100 puestos de trabajo, y bueno, yo tengo una exención impositiva durante 20 años.
pero que no sea con nombre y apellido, sino que sea para cualquier tipo de empresario, sea tucumano, si es tucumano le demos mayores beneficios, y si es de afuera también le demos beneficios para que podamos ir generando puestos de trabajo, que le demos seguridad jurídica, que le demos un Estado que ayude, que acompañe, no un Estado que asfixie, porque hoy vemos que vos pones un negocio, tu negocio empieza a ir bien, del rubro que sea, y al otro día te suben ingresos brutos, la alícuota un punto más, medio punto más, y lo que estamos generando es que los tucumanos, directamente los empresarios no quieren invertir acá, se invierten en otro lado, o muchísimos otros que venden sus activos y lo ponen en un banco o en una financiera a generar intereses y viven mucho más tranquilos. Entonces, eso no puede estar sucediendo. Tenemos que poner un Estado que ayude, que genere puestos de trabajo. Agustín, hablando un poco, muchos miembros de este espacio de Juntos por el Cambio, cuando hacían un balance decían que quizás el resultado no era el esperado porque la fórmula tal como estaba planteada tardó mucho en llegar. Hablaban de individualismos, hablaban de esta interna, y te pregunto también si esto se está replicando de cierta manera a nivel nacional, con Bullrich por un lado, Larreta por el otro, y bueno, todas esas chicanas que vamos escuchando. Son diferentes, pasa que acá no hay unas reglas del juego claras, en cambio acá sí tenemos reglas del juego claras. Hace un año sabemos que Patricia Bullrich quiere ser presidenta y que Larreta quiere ser presidente, lo sabemos hace mucho, y tienen que ir y competir, eso me parece perfecto y lo más sano. En Tucumán no teníamos esa instancia, al no tener esa instancia se especuló mucho y quizás se forzó durante mucho tiempo, que se ha perdido, que tendría que haber tenido la fórmula el año pasado, y bueno, la tuvimos recién en marzo, y eso generó también algunos inconvenientes. Creo que eso también quizás no le dio la seguridad correspondiente al votante para vernos como una alternativa, pero también acá hay otra cosa que está clarísimo, digamos, el aparato político electoral del Partido Justicialista en Tucumán fue monstruoso. Nosotros cometimos una parte de los errores, pero una gran parte de los 21 puntos de diferencia es el aparato político que tiene el PJ, es la cantidad de contratos que tienen en las comunas, que tienen en la legislatura, que tienen en los diferentes consejos deliberantes. Todo eso es lo que ha llevado al triunfo, digamos, contundente de Jaldo, porque uno caminaba en cada uno de los barrios, tanto en los barrios de que en una situación más acomodada como en un barrio más carenciado, y en todos los barrios la gente te pedía cambio. No era un voto genuino. No, hay mucho que sí y mucho otro que no. Pero ese día, el 11 de junio, parece que había en Tucumán un tsunami, cómo iban la gente en los autos a las escuelas evacuadas, digamos. Y esa es la realidad en la cual estamos viviendo, que tenemos que cambiar el sistema político electoral. ¿Para qué? Para que el que quiera presentarse pueda presentarse. Hoy es una cuestión económica más que una cuestión política. Las ideas, cada vez la trayectoria, el trabajo que uno hace, cada vez inciden menos y más se termina convirtiendo en una carrera económica más que una carrera política. Ahora, teniendo en cuenta ese aparato que vos decís y que se hace difícil a ustedes como oposición pelearle, ¿no es un error en estas elecciones para diputados presentarse divididos? ¿No hay chances de que hagan una sola lista? No, bueno, por eso están las PASO, como te digo, son las reglas del juego, claras que están y que me parece que son buenas, porque ¿qué genera eso? De que no una lista a dedo del partido genere que la lista sea como las arma el PJ, sino que esto se va a conformar de acuerdo a lo que diga la gente a través del voto. Me parece eso que es importante. La elección nacional es diferente a la provincial, porque en la provincial juegan los delegados comunales, juegan todos los candidatos delegados comunales, todos los candidatos a intendentes, todos los candidatos concejales, todos los candidatos a legisladores, y es lo que genera esa maquinaria electoral que el PJ hace 2 años perdimos por 2 puntos y en 2 años posteriores perdemos por 21 puntos, con una inflación de más de 100 puntos. O sea, es algo que es totalmente ilógico. Nadie gana en el mundo una elección con 100 puntos de inflación. Creo que solamente en Venezuela pasaba eso, porque sabemos que hay un régimen casi único, digamos, en lo político. Pero después en cualquier otro país, si vos tenés una inflación de más de 10 dígitos y la perdés la elección. Antes de ir al ping-pong, no puedo no dejar de preguntarte lo que se ha vivido en la primera sesión del año del Consejo Deliberante, presupuesto 2023 por un lado y el aumento de la tarifa de los taxis por el otro. Bueno, se ha podido aprobar el presupuesto de 2023, son 63.260 millones de pesos, es un incremento del 95% respecto al año anterior. Venimos ejecutando, digamos, el presupuesto 2022. Cuando uno no tiene presupuesto, empieza a ejecutar el presupuesto del año pasado, y con ese presupuesto estábamos llegando hasta agosto aproximadamente,
una vez terminada toda la discusión política, una vez también, recordemos que la mora de presentación del presupuesto por parte del municipio viene porque el presupuesto nacional dice que íbamos a tener una inflación de 54 puntos, bueno, ya la superamos, los 54 puntos en la mitad del año, y nosotros estamos viendo que hay una inflación mayor al 100%. Entonces, si nosotros aprobábamos el presupuesto antes, hoy estaríamos haciendo una ampliación presupuestaria. Entonces creo que por eso fue la situación en la cual estamos viviendo, y que recién ahora se aprueba el presupuesto, pero nosotros tenemos un presupuesto austero, ha subido un 95% con más de 110% de inflación, porque hemos mantenido, primero que nada, la planta del municipio baja, digamos, no hemos generado un empleo manía como si lo hace la provincia, que eso nos genera la posibilidad de que el 42% de ese presupuesto solamente es toda la partida de personal, y lo restante nos genera la posibilidad de hacer servicio, obras, pavimento, alumbrado y todos los servicios que brindamos cotidianamente. Por eso llegamos hasta la fecha sin ningún tipo de problema con el presupuesto anterior. Y esto es para llegar digamos, hasta fin de año y dejarle a la próxima intendenta también hasta una planilla salarial pagada para pagar, y el municipio está sin deudas, no tiene grandes deudas, no hemos tomado crédito, no debemos nada a nadie. Entonces creo que queda un municipio en condiciones y con un montón de obras que te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero la ciudad cambió su fisonomía, se están haciendo obras día tras día. Ahora vamos a seguir en las próximas semanas con asfalto, con pavimento, con lo que venimos haciendo, más otras semipeatonales en calle 9 de Julio, en calle Maipú, y la idea es esa, seguir y poder cumplir con todo lo comprometido con los vecinos. Bueno, llegó un momento del ping-pong, que son 3 preguntas, en el radio te tocó, son más preguntas en el radio, y no hay que tener demasiada argumentación con cada una de ellas. Comenzamos. Bueno, la primera pregunta. Según Enrique Romero, la intendencia de la capital, en este caso, se perdió porque los radicales lo traicionaron a Germán Alfaro. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que la elección se perdió más por el trabajo de los peronistas que están juntos por el cambio que de los radicales. ¿Cómo fueron estos 4 años en el Consejo Deliberante de la capital con Fernando Jury como presidente? Muy bueno. La verdad que es un gran dirigente político que supo liderar y llevar adelante este consejo. Me parece que, bueno. En un futuro, ¿te gustaría ser presidente de la Unión Cívica Radical? Por supuesto, todos los radicales queremos ser presidente del partido, pero bueno, iremos paso a paso. Hoy presido el Comité Capital del Radicalismo, y bueno, el tiempo irá diciendo. Lo que sí creo es que tenemos que juntar a todo el radicalismo y dejar de pelear un poco y ponernos como objetivo gobernar la provincia. Concejal Agustín Romano Norri, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Vamos a ir a la pausa y ya volvemos. Bien, hasta acá llegamos en este café prensa de este día domingo. Sí. Esperemos que la gente del otro lado lo haya podido disfrutar. Como siempre, agradecerles a todos los que están del otro lado por acompañarnos. Gracias a Asesores Media, Asesores Group, Roxana Cela, Juan Esterman y a todo este gran equipo. Nos reencontramos el próximo domingo. Así será, un gusto. 23 horas. Chau, chau.